Mi nombre es Valentina Guisao Cortés, tengo 20 años, vivo en el barrio Manrique, de la ciudad de Medellín. Vivo con mi mamá, con mi hermanito y tengo una gatita que se llama Ashley. Trabajo en Amplios Exquisitos como auxiliar de talento humano. Llevo 2 años aquí y soy técnica laboral en talento humano y voy en el 3er semestre de psicología. ¿Cómo llegas a Sueños y Huellas del Mañana? Cuando yo estaba pequeña, mi mamá trabajaba, entonces mi hermanito, que es 2 años menor que yo, nos manteníamos solos en la casa y ella conoció una fundación que lo que hacía era que nos cuidaban, por así decirlo, en la jornada contraria de la que estudiábamos. Entonces la Fundación Sueños y Huellas trabaja con niñas que son egresadas de otras fundaciones y como yo era egresada de esta fundación de la que existía más pequeña, entonces de allá fue que, digamos, hicieron como la conexión, por así decirlo, y ya hice parte de la fundación. ¿Cómo era tu vida antes de ingresar a Una Mano en el Camino? Primero yo había acabado de salir del colegio y no sabía qué hacer porque quería estudiar, pero no tenía como los recursos económicos y tampoco encontraba trabajo fácil, ¿cierto? Entonces yo mantenía mi casa sin hacer nada, desaprovechaba demasiado el tiempo libre, demasiado. Todo el mundo hacía cosas y yo era como ahí y me sentía muy frustrada. Y ya cuando entré a la fundación, perdón, yo me acuerdo que entré, al otro día dije que quería trabajar y al otro día cumplí 18 y ahí mismo ya tenía la entrevista para el trabajo que estoy aquí en la empresa. Y sí, fue muy rápido todo. ¿Cómo describirías tu proceso? ¿Qué fue lo que más te gustó de ese proceso? Primero que me ayudaron, me enseñaron cómo ser más independiente, porque yo siento que dependía mucho de las personas y aunque a veces era difícil como seguir esos pasos, ellas siempre estuvieron ahí como recordándome: Valentina, tienes que hacer por tu estudio. Y sí. ¿Qué fue lo más difícil de ese proceso? Yo creo que fue cuando empecé a trabajar de alguna forma, porque había momentos en que yo no quería seguir trabajando por ciertas situaciones y entonces yo no quería seguir trabajando y en la fundación me insistían que yo debía de seguir, que lo tenía que hacer por mi sueño, porque con ese dinero que yo estaba ganando era con lo que iba a pagar la universidad. También me costó mucho cuando tenía las terapias con la psicóloga, porque no era mucho como de abrir o expresar mis sentimientos, sino que era muy neutro. Entonces era muy difícil las terapias con ella porque prácticamente no me abría o no me decía nada. Hasta recuerdo una vez que me dijo: no, Valentina, en el próximo encuentro seguimos, y yo quedé como que no, tengo que hacer algo, Dios mío, que no podía seguir así. Y ya eso me dio como así un choque. Bueno, mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años. Casi no recuerdo como a esa edad, ¿cierto? Pero recuerdo que sí peleaban mucho. Mi hermanito y yo llorábamos y nos metíamos debajo de la cama. Pero en sí ni siquiera yo sabía por qué lloraba. Ya me di cuenta que cuando empecé como a crecer más. Recuerdo una vez que mi mamá como que ya estaba cansada de mi padre, que le engañara, que le insultara y que todo eso. Y conoció a alguien. Mi papá se fue a trabajar y ella empacó todo y nos fuimos de la casa. Yo estaba muy pequeñita, mi hermanito también, pero yo no sabía qué pasaba. Nos fuimos y yo recuerdo que vivíamos como en una finca o algo así con ese señor. Pasaron muchos días y yo pregunté por mi papá, mi mamá no me decía nada y al tiempo llegó mi papá ya, no sé cómo llegó hasta allá porque nadie sabía dónde estábamos y llegó y él estaba llorando. Esta ha sido la única vez que hizo a mi papá llorar. Y ya luego nos regresamos con él y después de eso fue que se separaron pues totalmente. Pero cuando entré a la fundación, cuando empecé como a abrirme y así con la psicóloga y con la profesora Claudia que estaba en ese tiempo, me di cuenta que todavía como que había como ese rencor ahí, no tanto por ellos dos sino porque yo sé que mi papá sufrió mucho y mi mamá también, entonces como que ese dolor de que ellos estuvieran mal como que me dolía, no sé si me hago entender muy bien.
Entonces eso fue como algo de las cosas que trabajó mucho conmigo y fue aprender a sacar todo lo que tenía adentro, porque no fue que no me haya dolido, sino que simplemente como que lo escondí ahí y lo dejé ahí todos estos años. Y ya sacarlo fue muy doloroso para mí, pero también me sirvió mucho, porque pude comprender muchas cosas entre los dos. Y ya, eso fue muy pequeño.